Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a este curso sobre la doctrina del Espíritu Santo. Estoy emocionado de continuar estudiando con ustedes acerca de este tema tan importante. La vez pasada consideramos quién es el Espíritu Santo y generalmente qué es lo que hace el Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar lanzando dos preguntas, las siguientes dos preguntas: ¿dónde y cómo trabaja el Espíritu Santo en el mundo y en la vida cristiana? ¿Dónde y cómo? Y quiero contarles que antes de que estudié yo la perspectiva reformada en las Escrituras acerca del Espíritu Santo, yo no sabía dónde trabajaba realmente el Espíritu y por tanto no anticipaba, no esperaba dónde Dios ha prometido bendecir a su pueblo generalmente. Por tanto, después de estudiar las Escrituras en esta manera, después de aprender lo que vamos a estudiar hoy, pues ahora tengo un gran aprecio para los medios de gracia, como vamos a estudiar, y además ha cambiado mi vida cristiana completamente. Entonces eso es mi deseo para ustedes. Mi intención es que también lo mismo pase con ustedes después de estudiar juntos este tema tan importante. ¿Listos? Muy bien. La primera pregunta: ¿dónde trabaja el Espíritu Santo? Y nosotros reformados observamos en las Escrituras, en la Biblia, que Dios siempre se relaciona con su creación por medio de los pactos, Y los pactos son acuerdos legales y relacionales entre dos o más partes donde hay promesas y advertencias, señales y sellos. La confesión de Westminster, la confesión de fe de Westminster, capítulos 6, 7 y 1, como está aquí, dice esto: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que las criaturas nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza, galardón, o no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. Entonces, vemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, siempre trabaja en el contexto de los pactos. En el contexto de los pactos, tanto en el mundo en general como en la iglesia, la comunidad del pacto de gracia. Por eso cuando pensamos del Espíritu Santo y su trabajo en el mundo, como que Él está presente y activo en todas partes, en todo lugar del mundo, ejecutando la providencia de Dios, su consejo eterno para todo lo que está pasando en el mundo, debemos pensar de un pacto en particular. El pacto noético, el pacto que hizo Dios con Noé. Después del diluvio, Dios hizo no solo un pacto con Noé, pero con toda la creación, con toda la tierra, con toda la humanidad, con todos sus animales. Y en este contexto, la presencia del Espíritu Santo es común. Es común porque todos experimentan al Espíritu Santo en común, tanto los incrédulos como los creyentes. Y como Pablo dijo a los paganos en Hechos 17, 28, en Él vivimos, nos movemos y existimos, todos, ¿no? En común, todos. Estamos así en este mundo en donde el Espíritu Santo está trabajando y ejecutando la providencia de Dios. Por tanto, teólogos han llamado el pacto noético el pacto de gracia común, gracia común. En tal pacto el Espíritu Santo se presenta con el propósito de preservar la creación y la sociedad humana. Preservar. Y es común, ¿no? Su gracia.
En este pacto solo preserva, no perfecciona, solo restringe y no regenera, solo sostiene y no salva. Lo bueno para nosotros, criminales y pecadores rebeldes contra Dios, es que hay otro pacto, que Dios ha hecho, no solo un pacto de preservar la creación y la sociedad humana, sino que Dios ha hecho un pacto de gracia salvífica con creyentes y sus hijos, el pacto de gracia. Comenzó este pacto prometiendo la salvación a Adán y a Eva en el paraíso, dándoles la promesa de un Salvador que iba a aplastar la cabeza de serpiente. Expandió las promesas y beneficios con el pacto que hizo luego con Abraham y sus descendientes, y aún más añadiendo más promesas, más beneficios con Israel por medio de Moisés, y luego prometiendo un rey sobre ellos con el pacto que hizo con David, y la perfeccionó por establecer el pacto de gracia mediante Jesús. Así alcanzó a su madurez este pacto de gracia en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se presentaba especialmente, no en común, no con todas las naciones, pero especialmente con Israel, en el tabernáculo y en el templo. Desde la resurrección de Jesucristo, ahora el Espíritu Santo se presenta en todo lugar donde gente se reúne para invocar el nombre del Dios verdadero de las Escrituras, es decir, en toda iglesia verdadera. Y el Espíritu Santo se presenta para aplicar los beneficios salvíficos a los elegidos. En este contexto, la presencia del Espíritu Santo es especial, porque solo los que pertenecen al pacto de gracia la experimentan, no todos. Y en las iglesias verdaderas el Espíritu Santo está ahí santificando a su pueblo según las promesas del pacto de gracia. La iglesia, pues, es el contexto donde el Espíritu Santo llama eficazmente a los elegidos del mundo de la oscuridad a la luz maravillosa, el lugar donde regenera creyentes, el lugar donde justifica y santifica a los elegidos. Pues, donde trabaja el Espíritu Santo, por un lado, trabaja en todas partes del mundo a través o según el pacto de gracia común que hizo ahí con Noé, preservando la creación, y es gracia que todos experimentan en común. Mientras por el otro lado perfecciona a la iglesia, a los elegidos, en las iglesias locales, según el pacto de gracia salvífica. Entonces, perfecciona. Y es gracia especial en la iglesia. Y fíjense aquí, hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando otra vez en los contextos de pactos. Dios siempre se relaciona con criaturas como nosotros por medio de pactos. Ahora vamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cómo trabaja el Espíritu en los dos contextos? ¿Cómo trabaja en los dos contextos? En el mundo, tanto en la iglesia. Y vemos que el Espíritu Santo trabaja siempre por medio de instrumentos creados, como está aquí. Por ejemplo, en el ambiente común, en el mundo, preserva a la creación y la sociedad humana a través de gobernantes, reyes, el sistema judicial y también la ciencia. Cuando
seres humanos están ocupándose en estudiar bien el mundo y sacamos cosas como avances médicamente o avances en medicina, etcétera, para preservar la sociedad humana o para proteger la creación, etcétera. Y también por medio de la cultura humana en general. Entonces, el Espíritu Santo está moviéndose y actuándose por medio de tales instrumentos creados en el mundo. Y también en el ambiente del pacto de gracia, el Espíritu Santo usa los medios o otros instrumentos creados, los medios de gracia, los medios instituidos por Cristo Jesús para dar a su iglesia, para su crecimiento, para su santidad en este mundo y alimentación. Entonces, los medios de gracia. Y fíjense que en ambos casos el Espíritu Santo está usando instrumentos creados físicos y muy raramente el Espíritu Santo trabaja inmediatamente fuera de instrumentos. Por ejemplo, en el corazón de una persona sin usar medios directamente. Normalmente siempre está trabajando a través de instrumentos creados. Y Louis Berkhoff dice, aunque el Espíritu puede obrar en el alma del pecador en forma inmediata, sin medios, y así lo hace en algunas ocasiones, encuentra adecuado en la mayor parte de los casos complacerse al uso de ciertos medios para la comunicación de la gracia divina. Entonces usa los instrumentos creados en el mundo, tanto en la iglesia. ¿Cuáles son los ciertos medios consagrados que usa el Espíritu Santo en la iglesia para salvar y perfeccionar a los elegidos? Pues esos se llaman los medios de gracia y eso será el tema que vamos a continuar estudiando hoy. Primero vamos a considerar la doctrina reformada y luego continuaremos mirando a varias perspectivas alternativas acerca de los medios de gracia. Y vemos primero en la doctrina reformada que básicamente, en resumen, el Espíritu Santo ordinariamente trabaja para unir a los elegidos a Cristo y aplicarles los beneficios de salvación por medio de la palabra leída, predicada y confirmada a través de los sacramentos, que son palabras visibles del Evangelio. La definición aquí de los medios de gracia son los instrumentos consagrados que el Espíritu usa para unir a los elegidos a Cristo y aplicarles la gracia de Dios y los beneficios del pacto de gracia. Explicación. Pues muchos creyentes piensan de la predicación y el bautismo y la Santa Cena como simplemente muestras de nuestra propia obediencia a Dios, maneras que nosotros somos obedientes y etc. Pero según la Reforma, según los reformados, principalmente la predicación de la palabra y los sacramentos son medios de comunicación de parte de Dios a nosotros. Es la manera que Dios está comunicando con su pueblo. Es la manera que Él está relacionándose en el pacto, condescendiéndose a nosotros por medio de la predicación y los sacramentos. Y provienen de Dios a nosotros, no de nosotros a Dios. Por tales medios Dios se acerca a creyentes externamente, desde afuera, mediante Cristo y el Espíritu para salvar a los elegidos y santificarlos. Entonces,
principalmente la dirección de los sacramentos provienen de Dios hacia los creyentes. El Creador está comunicándose, condescendiéndose hacia nosotros para bendecirnos en esta manera a través de los medios de gracia. Louis Berkhoff dice: la Iglesia puede representarse como el mayordomo de los medios de gracia mediante los cuales Cristo obra por medio del Espíritu Santo, usándolos para consagrar a los elegidos, para la edificación de los santos y la construcción de su cuerpo espiritual. Él capacita a su Iglesia para este grande trabajo, dotándola con toda clase de dones espirituales y por medio de la institución de los oficios para la administración de la palabra y los sacramentos, que son todos los medios para conducir al elegido a su destino eterno. Entonces Dios usa estos medios, tales medios, para conducirnos a nuestro destino eterno, nuestra perfección y conformidad a la imagen de Cristo. Confesionalmente, en las confesiones reformadas tenemos aquí el Catecismo de Heidelberg, pregunta y respuesta 65, que dice: si sola la fe nos hace participantes de Cristo y de todos sus beneficios, dime, ¿de dónde procede esta fe? Y la respuesta es del Espíritu Santo, que la hace obrar por la predicación del Evangelio, encendiendo nuestros corazones y confirmándola por el uso de los sacramentos. La predicación del Santo Evangelio y por el uso de los sacramentos, confirmando la fe en nosotros. En la confesión o el Catecismo Westminster Menor, pregunta 85, tenemos esta pregunta y respuesta. ¿Qué nos exige Dios para que escapemos de la ira y maldición que hemos merecido por el pecado? Y la respuesta: Dios exige de nosotros la fe en Jesucristo, el arrepentimiento para vida y el empleo diligente de todos los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de redención. Entonces, el empleo diligente de tales medios externos por medio de la predicación y los sacramentos, creemos que Cristo está comunicando a nosotros los beneficios de su redención. Así podemos ser participantes de Cristo y todos los beneficios que Él logró por nosotros a través de estos medios externos, la predicación y los dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. La aplicación de esto es grande, hermanos. Las implicaciones son amplias para la vida cristiana y para la Iglesia también. Si Dios ha prometido salvar y santificar a los suyos en el contexto de la Iglesia, por medio de estos medios de gracia, medios externos, entonces debemos estar sometiéndonos con fe, diligentemente, a la predicación del Evangelio en la Iglesia y también sometiéndonos a la administración pura de los sacramentos. El culto de adoración de domingo, pues, debe ser al centro de nuestra vida cristiana. Y porque ahí tenemos la expectativa de que el Espíritu Santo se va a presentar con gracia salvífica para comunicar tal gracia, tales beneficios de Cristo a nosotros por medio de la predicación y por medio del bautismo y la Santa Cena. ¿Y cómo es que son eficaces en el uso de los sacramentos y la predicación? Pues la eficacia de los sacramentos, según los reformados, depende de la soberanía del Espíritu Santo. Él decide cuándo y cómo y a quién va a aplicar los beneficios de Cristo.
Entonces no creemos que son como elementos mágicos que funcionen por sí mismos, sino el Espíritu Santo tiene que acompañarlos con su poder y presencia para hacerlos eficaces. Depende de la soberanía de Dios en la salvación. Entonces esa es la perspectiva reformada, la doctrina reformada sobre los medios de gracia. Ahora vamos a continuar considerando las perspectivas alternativas, los bautistas y también catolicismo romano. Primero brevemente con los bautistas o evangélicos en el sentido ancho y amplio del término. Podemos ver que la mayoría de cristianos hoy día, como yo antes era, no tienen un concepto de los medios de gracia. Para muchos, lo que sea alentador o edificante es igual de eficaz en la vida cristiana, igual de importancia. Puede ser una lectura privada de las Escrituras o una película cristiana edificante, un drama, obra dramática, un retiro, etcétera, ¿no? Y muchos piensan que tales actividades en la vida cristiana son de igual importancia o tal vez más importantes porque para muchos les parece más edificantes. Además, debido a que los medios de gracia, el bautismo y la Santa Cena son rituales, muchos tienen un mal entendimiento de rituales. Tienen un sabor feo en su boca los rituales y piensan que todos los rituales son muertos y no traen poder ninguno. Entonces llegan a concluir que el Espíritu Santo nunca usaría tales rituales muertos. Entonces buscan la salvación y beneficios de redención afuera de la iglesia, afuera de lo ordinario, afuera de esos medios que Cristo ha instituido, aparte de la predicación, el bautismo y la Santa Cena, y muchas veces llegan a buscar al Espíritu Santo en experiencias extraordinarias, que son como al otro extremo en su perspectiva de lo que es ritual. Y por el otro lado vamos a pausar para considerar enseguida la Iglesia Católica Romana y su perspectiva sobre los medios de gracia. Cuando consideramos lo que la Iglesia Católica Romana dice acerca de este asunto, tenemos que ver dos aspectos: lo que han dicho tradicionalmente en la historia de la Iglesia y lo que ahora enseñan actualmente. Tradicionalmente, la Iglesia Católica Romana ha afirmado que afuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Y según el Concilio de Florencia, en el año 1442, solo Roma obtiene y guarda los medios de gracia para la salvación. Si quieres salvarte, necesitas ir a Roma y someterte al Papa, pues. Y según Roma, los sacramentos son eficaces en y por sí mismos. La frase en latín que ustedes deben aprender está aquí: ex opere operato, y significa que la obra obrada, literalmente, la obra obrada, y se refiere a la eficacia incorporada de un sacramento, que en el fin, debido a eso, el Espíritu Santo casi está obligado a dar gracia salvífica al recipiente por medio de los sacramentos. Por ejemplo, con este concepto, ellos piensan y creen que el bautismo siempre perdona el pecado original, mientras la Eucaristía o Santa Cena siempre perdona el pecado
venial, los pecados menos graves, y la penitencia siempre perdona los pecados mortales. Siempre funcionan, siempre dan la gracia prometida. No depende de la soberanía de Dios, el Espíritu Santo, más bien siempre funcionan según ellos. Actualmente ha sido un cambio, hubo un gran cambio en la historia de la Iglesia Católica sobre este asunto, y después del Segundo Concilio Vaticano en el año 1962 hasta el 65 hubo grandes cambios, y ahora Roma propone que la gracia está mucho más ancha, mucho más amplia en su aplicación, y enseña que aún ellos, aún tales personas que no tienen contacto con la Iglesia Católica Romana y en ningún momento ha escuchado el Evangelio o la palabra de Dios, se puede salvar de todos modos. Tal persona se llama un cristiano anónimo. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica Romana de hoy día, aquellos que por causas ajenas a su voluntad no conocen el Evangelio de Cristo o su Iglesia, pero que sin embargo buscan a Dios con un corazón sincero y movidos por la gracia, intentan en sus acciones hacer su voluntad como la conocen a través de los dictados de su conciencia, esos también pueden alcanzar la salvación eterna. En efecto, según la Iglesia Romana de hoy, todo el mundo está lleno de significado sacramental, de gracia para aprovechar y aplicar a tu caso, según tu conciencia. Hay realidades sacramentales en todas partes del mundo, según Roma, y eso es un gran cambio. Antes la gracia salvífica solo se encontraba en Roma bajo sumisión al Papa, etc., y por medio de sus sacramentos, y ahora alguien puede salvarse en todas partes del mundo, afuera de la iglesia, sin tener contacto con la iglesia, sin someterse a ella, en el mundo, nada más aprovechando de como gracia común para todos. Pero en ese sentido están borrando la distinción entre gracia común y gracia salvífica. Pues vemos que hubo grandes cambios con el Segundo Vaticano, y así vemos lo que dice la Iglesia Católica Romana sobre los sacramentos. En resumen, podemos decir que la gran distinción entre los reformados, como nosotros, y Roma en cuanto a los sacramentos, tiene que ver con la palabra de Dios. Para los reformados, la palabra de Dios es central, es necesaria para la eficacia de los sacramentos, mientras en la Iglesia Católica Romana los sacramentos están separados de la palabra de Dios, no necesitan ni aún la palabra de Dios para su eficacia. Y también en la Iglesia Católica Romana el Espíritu Santo está casi obligado a obrar gracia y aplicar los beneficios a los recipientes, mientras creemos en las iglesias reformadas que el Espíritu Santo es soberano y da gracia a quien Él quiera dar gracia. Y todo depende de la voluntad de Dios, y uno solamente recibe los beneficios con la fe. Entonces, debido a la gran distinción entre los reformados y Roma, tiene que ver con la centralidad de la palabra de Dios. Vamos a continuar enseguida mirando la palabra de Dios como el medio de gracia principal, según los reformados. Según los reformados, la palabra de Dios es el medio de gracia principal.
Y primero vamos a ver la eficacia de la palabra de Dios. Vemos que desde el principio, en Génesis 1, el Espíritu Santo siempre ha trabajado con el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, vemos en las Escrituras, no simplemente es informativa, no simplemente da información. Más bien la palabra de Dios es performativa. Es decir, que realiza una acción siempre. Por ejemplo, Dios dijo que sea luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Realizó un cambio. Realizó lo que deseaba Dios. Michael Horton dice, es discurso que hace lo que dice. No solo enseña y exhorta, sino que es el medio a través del cual se produce algo nuevo. En muchos casos Dios realmente trae una nueva realidad al hablar. Increíble, ¿no? Generalmente vemos la eficacia de Dios en su palabra en el hecho que siempre cumple un propósito de Dios, siempre cumple la voluntad de Dios, su palabra. Por ejemplo, en Isaías 55, 10 a 11, que dice, como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que rieguen la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Vemos que su palabra es activa y está cumpliendo el propósito de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, generalmente la palabra de Dios cumple con la voluntad de Dios. Pero específicamente vemos que el Evangelio predicado es eficaz para la salvación de los elegidos. Y vemos eso en varios versículos. 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mediante la predicación. 2 Timoteo 3:15. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces dan sabiduría. 1 Pedro 1:23, han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra nos hace nacer de nuevo. Así el Espíritu Santo obra el nacimiento de nuevo. Increíble. Romanos 10, 14 a 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. La fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Entonces, oyendo la palabra de Dios predicada, así el Espíritu Santo siembra la fe en nosotros. Específicamente la palabra de Dios, el evangelio, cumple la voluntad de Dios en la salvación, salva a pecadores y es eficaz en tal manera.
¿Y qué es el papel del Espíritu Santo en todo esto con la palabra de Dios? Pues creemos que la palabra de Dios escrita fue inspirada por el Espíritu Santo y así preservada de todo error. En la predicación de la palabra, la predicación viva y personal de la palabra, el Espíritu Santo se presenta iluminando la mente de los oyentes, de los que están escuchando, para que entendamos la palabra de Dios. En la predicación, la iluminación no preserva el predicador de todo error. Y lo que dice solo tiene la autoridad de la palabra de Dios si está sacando el contenido puro de la palabra escrita de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, en esa manera el Espíritu Santo está iluminando y así comunicando la palabra de Dios en forma viva y personal a los que están escuchando. En el Catecismo Westminster Mayor, pregunta 155, escuchamos esto: ¿cómo es hecha eficaz la palabra para salvación? Y la respuesta: el Espíritu de Dios hace que la lectura y especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de iluminar, convencer y humillar a los pecadores, sacar a los pecadores y conducirlos a Cristo. Michael Horton dice esto: tanto en la palabra escrita como en la predicación hay dos hablantes, el creador y la criatura. En ambos casos el Espíritu une lo divino con lo creado en una unión sacramental, por lo cual la acción de la criatura se convierte en el medio de la actividad divina. Entonces, lo que significa es que cuando el predicador está fielmente declarando la palabra de Dios en el nombre de Jesús, realmente es la voz de Cristo hablando. En ese sentido, los reformados han llamado la predicación de la palabra de Dios su palabra sacramental, porque la voz divina de Jesús se une misteriosamente con la voz del predicador, y así como ovejas escuchamos la voz de nuestro buen pastor en la voz de nuestros pastores y predicadores. De esta realidad los reformados concluyeron en la segunda confesión helvética en el año 1566 esta conclusión: por consiguiente, si hoy en día es anunciada dicha palabra de Dios en la iglesia por predicadores debidamente autorizados, creemos que la palabra de Dios misma es anunciada y escuchada por los creyentes. Pero igualmente creemos que no debe inventarse ninguna otra palabra de Dios o esperar que vaya a venir del cielo. Por otra parte, hemos de poner la atención en la palabra de Dios misma más que en el predicador, porque incluso si se tratase de un hombre malo, vado y pecador, la palabra de Dios permanece igualmente verdadera y buena. Entonces, como dice aquí, la palabra de Dios misma es anunciada y escuchada por los creyentes cuando estamos escuchando la palabra predicada fielmente por hombres pecadores como nosotros. Y así es eficaz la palabra de Dios generalmente y específicamente en la salvación. Y ahora, la primacía de la palabra de Dios, es importante recordar, hermanos, que la palabra siempre reina sobre los sacramentos. La palabra no necesita los sacramentos para su eficacia, mientras los sacramentos no existen aparte de la palabra fielmente predicada. Mientras los sacramentos necesitan recibirse con la fe para recibir sus beneficios, el Espíritu Santo solo obra fe a través de la predicación de la palabra de Dios.
El Espíritu Santo produce fe en nosotros por medio de la predicación del Evangelio y luego confirma tal fe que ha sembrado en nuestro corazón por el uso de los sacramentos en la vida cristiana. Y así vamos a transicionar a considerar los dos sacramentos. Ahora, si la palabra de Dios es eficaz para la salvación como el medio principal de la gracia salvífica, ¿por qué darnos más medios de gracia? ¿Por qué darnos los sacramentos? Pues Calvino lo dice así. Juan Calvino dice que por medio de los sacramentos Dios se inclina ante nosotros en nuestra debilidad. Es decir, es debido a nuestra propia debilidad, nuestra falta de fe. Dios está dándonos aún más para fortalecer nuestra fe, porque nosotros escuchamos la palabra de Dios con nuestros oídos. Escuchamos acerca de realidades invisibles y creemos, pero los sacramentos nos ayudan por confirmar tales promesas a nosotros en forma visible con nuestros ojos y en forma palpable con nuestras manos y también con nuestra lengua como palpable. Entonces es debido a nuestra debilidad que Dios nos ha dado los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Pues el Catecismo de Heidelberg en Pregunta y Respuesta 66 da esta definición. Son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios para ser declarada mejor y sellada por ellos la promesa del Evangelio, a saber que la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz se nos da de gracia no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en particular. Este lenguaje de señales y sellos proviene de Romanos capítulo 4, versículo 11, donde describe Pablo cómo Abraham había recibido la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía. Y nosotros creemos que señales y sellos son los aspectos fundamentales de un pacto, y en particular el pacto de gracia. Y como en el Antiguo Testamento, la señal y sello del pacto de gracia que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión, y luego añadió el sacramento de la Pascua para ellos. También vemos en el Nuevo Testamento hay dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Ahora, el término sacramento proviene del latín sacramentum y fue la palabra escogida para traducir la palabra que se encuentra en griego en Efesios 5 para misterio. En la traducción Vulgata en latín, en cambio de misterio, mysterion en griego pusieron sacramentum. Y los reformados no desecharon este término porque en realidad son señales visibles de gracia invisible y se nos encomiendan con cierto misterio. Igual como hay un gran misterio acerca de lo que Pablo dice y habla en Efesios 5, la unión misteriosa entre Cristo y su iglesia como marido y su esposa, y las dos son una sola carne. Es un misterio grande ahí. En la misma manera hay cierto misterio con los sacramentos. ¿Cuáles son sus características? Pues son señales consagradas que apuntan a realidades invisibles, específicamente Cristo y sus beneficios. Señalan a Cristo. Están hablando en forma visible a nosotros, comunicando en forma visible a nosotros a Cristo.
y sus beneficios salvíficos. También son sellos que certifican y garantizan que Cristo y sus beneficios son nuestros personalmente, no solamente para otros, pero también a mí. Fueron instituidos por Cristo, directamente por Cristo. No son ordenanzas humanas de la iglesia ni de los apóstoles solo, sino de Cristo. Directamente fueron instituidos y son ordenanzas perpetuas. Es decir, que al instituirlos, Cristo dio instrucciones para practicar tales sacramentos hasta que Él venga, hasta que regrese. ¿Cómo es que el Espíritu Santo confirma nuestra fe por medio de los sacramentos? Pues vemos que el bautismo es la señal de la iniciación en la comunidad del pacto, y en ese sentido está comunicando que pertenecemos al pacto de gracia, pertenecemos a Dios, Él es nuestro Dios y somos su pueblo. La Santa Cena es la señal de alimentación y perseverancia en el pacto, y así está comunicando la provisión perpetua de Dios para nosotros en su gracia. Pero son más que símbolos simples. Creemos que misteriosamente, hermanos, el Espíritu está usando los sacramentos para fortalecer nuestra unión con Cristo. Y así son medios de gracia. Esta realidad se evidencia con el lenguaje sacramental en la Biblia. Y así vamos a hablar de la unión sacramental. La Confesión de Fe de Westminster 27.2 describe esta unión así: hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada. Una unión misteriosa y una relación de donde llega a suceder que los efectos del uno se atribuyen al otro. Y este concepto es complicado, que vamos a considerar, pero al entenderlo en serio es asombroso y puede cambiar tu perspectiva completamente acerca de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Pues ¿dónde se evidencia este lenguaje sacramental? En las Escrituras acerca de la unión y la relación espiritual entre la señal y la cosa significada. Pues en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. Primero, en el Antiguo Testamento vemos que la circuncisión, como señal visible, se llama el pacto, la realidad significada, en Génesis 17, 10 a 11. Luego el Cordero Pascual, que es la señal visible, se llama Cristo mismo, la realidad significada, en 1 Corintios 5, 7. También la roca en el desierto de la peregrinación de Israel, esa roca, la señal visible, se llama Cristo mismo, su persona, la realidad significada, en 1 Corintios 10, donde dice que ellos mismos tomaron bebida espiritual de la roca. En el Nuevo Testamento escuchamos que el pan, la señal visible, se llama el cuerpo de Cristo, la realidad significada, en Mateo 26, 26. Este es mi cuerpo, dice. Y la copa de vino, que esta señal visible se llama su sangre derramada, la realidad significada, en Mateo 26, 27. Las aguas del bautismo, la señal visible, las aguas, se llaman el lavamiento de la regeneración en Tito 3:5. Y en todos esos casos vemos que no simplemente está diciendo que estos son símbolos de otra cosa, sino este es mi cuerpo, este es mi sangre, ¿no? Las aguas del bautismo son lavamiento de regeneración. Y Pablo habla directamente de esta unión sacramental entre la señal y la cosa significada en 1 Corintios 10, 16. Pablo dice
La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos que Pablo no está explicando cómo es la relación espiritual, cómo existe. Solo afirma que existe una participación o una comunión. La palabra en griego es koinonia. Existe una koinonia misteriosa entre la señal y la cosa significada, el pan y el cuerpo de Cristo, el vino y la sangre de Cristo. Y debido a eso creemos en una presencia real de Cristo a través de los medios de gracia. No creemos que el pan y el vino se convierten sustancialmente al cuerpo y a la sangre de Cristo. Creemos más bien que el Espíritu Santo obra por medio de las señales para alimentarnos espiritualmente con Cristo y sus beneficios. Tomamos bebida espiritual y es un misterio. No creemos que nuestro Señor Jesucristo se baja corporalmente para estar presente en todo lugar donde se celebra la Santa Cena, porque su cuerpo humano está limitado a un espacio, como nosotros estamos limitados a un espacio singular, y no puede estar corporalmente presente en todos lugares, en todos lados. Lo que creemos que pasa es que el Espíritu Santo comunica dones de Cristo a su pueblo. Y en este sentido, Cristo está presente en su Espíritu en la celebración de la Santa Cena para confirmar sus promesas de gracia personalmente a los creyentes. En efecto, creemos que al comer el pan y el vino de la Santa Cena con fe estamos comiendo nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el Catecismo de Heidelberg 79 tiene esta pregunta y respuesta. ¿Por qué llama Cristo al pan su cuerpo y la copa su sangre? Y Pablo al pan y al vino la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué hay este lenguaje sacramental, esta unión sacramental que están describiendo? Y la respuesta, Cristo no habla así sin una razón poderosa. Y no solamente para enseñarnos que así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida que alimentan nuestras almas para la vida eterna. Más aún, para asegurarnos por estas señales y sellos visibles que por obra del Espíritu Santo somos participantes de su cuerpo y su sangre. Tan cierto como tomamos estos sagrados símbolos en su memoria y por la boca del cuerpo. Somos participantes reales en su cuerpo y su sangre. Misteriosamente, así el Espíritu Santo está obrando a través de los sacramentos, hermanos. Aquí al cierre de esta clase de hoy, una aplicación aquí. Los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena son señales y sellos del pacto de gracia. Son medios de tal gracia que sirvan un papel vital en la vida cristiana. El Espíritu Santo, hermanos, se compromete a fortalecer nuestra unión viva con Cristo por medio del bautismo y la Santa Cena. Además, son los regalos divinos que Cristo ha dado a su iglesia. Ha instituido tales dones, tales ordenanzas en la vida de la iglesia para confirmar el Evangelio a nosotros. No generalmente, sino personalmente, particularmente. Cuando se escucha la palabra predicada, todos están escuchando, todos. Pero por medio de recibir los sacramentos, el creyente se da cuenta de que Cristo y sus beneficios son suyos personalmente. Y eso es un gran consuelo.
Por tanto, debemos, hermanos, aprovechar diligentemente de estos medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de su redención. Debemos aprovechar de tales beneficios. Y espero que esta clase ha cambiado su perspectiva sobre la importancia y centralidad de la palabra de Dios predicada y los sacramentos como los medios de gracia que el Espíritu Santo usa para eficazmente aplicar la salvación a los creyentes. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga.